Bueno, el día de hoy presentaré la tarea número 6 de computación, cual consta de un registro SQL, que en mi caso, como soy de la sección C, me tocó el de partes de computadora. Entonces, sería los 5 registros básicos y son 10 registros de sección. Son 10 registros por base de datos. En este caso, eh, como se pide en el ejercicio, creo una base de datos que se llama registro com de computadoras y partes de computadoras, partes C. Entonces tenemos el ID y los restantes serían 9 registros para hacer así los 10 campos. Entonces tenemos acá los primero el inserito y todas las partes de la computadora y la tabla respectiva. Entonces, para hacerlo en Android Studio sería lo siguiente, que sería básicamente similar a la tarea número 4. Entonces, acá estaría el design, con el que lo trabajé con un relative layout por motivos de optimizar el espacio, ya que yo lo pruebo en el teléfono y se me complicaba mucho tener estos botones acá abajo. Entonces, acá estaría el ID y los 9 registros y los 4 botones: insertar, buscar, actualizar y eliminar. Entonces, vamos a ver cómo va con esto. Entonces, tenemos el la parte de código del design, lo cual no es muy relevante, que digamos. Lo único que sería rescatable sería la opción Android on click insertar, lo cual, como lo declaramos aquí en el main activity, la opción insertar la declaramos como public void, la declara como public void. Entonces esto quiere decir que si este nombre no está definido con un Android text, difícilmente el botón va a realizar todo ese proceso. Eso quiere decir que es como la parte funcional del código declarado en el main activity. Entonces, como primer lugar tenemos la librería Java en admin SQLite Open Helper, la cual es básicamente el conector entre en Android Studio y MySQL Workbench. Entonces, acá se declara primero la public class, la public class, perdón, la cual esto es parte agregada al programa. Entonces, solo lo que se agrega es el externo SQLite Open Helper, que sería el resto de la librería. Entonces, aquí ya se declara el public, que esto es declarar la versión de Workbench y su versión de fábrica, etcétera, etcétera. El contexto en el contexto y otras opciones de funcionamiento. Y acá en el primer override se declararía lo que sería la parte de funcionamiento. Entonces se declara un public void upgrade SQL database, que en este caso el conector se va a llamar db en SQL, que ejecute el SQL, que los datos que se ingresen en la aplicación se van a almacenar en la tabla parte C, que así se llama la tabla que se declaró en Workbench. Entonces, parte C, en el ID, que sería como obviamente es el identificador, pues, pero esta primera key se va a poner como un identificador para que el programa sepa que ese dato va a contener todos los registros. El 1 va a tener sus registros y así sucesivamente. Y aquí, como todos son textos, entonces registro 1 text, registro 2 text, así sucesivamente hasta el número 9, que finalizaría esta sentencia. Y el segundo override, que es para definir que el conector se conecte o a la versión vieja o a la versión nueva. Entonces vamos con el main activity. Aquí declaramos los private, que serían edit text, que serían los edit text contenidos en el activity main. Esto que es parte de lo que contiene el main activity, y aquí es donde se declararían las variables.
ET1, que es como le puse el text 1, que esto va a contener el text, que va a ser encontrado por un file view by it, que en este caso son estas. Y esto nos va a ayudar para que el programa no tenga errores y que pueda optimizar de mejor manera las funciones. Entonces, el primer botón, el public void insertar, que sería un admin SQLite open helper admin, obviamente la librería, y entonces esto va a contener el nombre de la base de datos. Esto quiere decir que todo lo que se registra acá va a ir a esta base de datos. Registro como esto grisito lo pone por defecto Android Studio, que sería el context, el name, la fábrica y la versión. Entonces, el nombre del conector con la librería getWriteDatabase que va a contener los siguientes strings. Entonces, el ET1, el getText1, que sería el ID, que sería el primer getText, y todo esto lo va a contener este string. Lo que va a hacer es convertir los datos en formato SQL para que el programa los procese de una mejor manera. Entonces, el content values lo que va a hacer es prácticamente almacenarlos en dicha base de datos. Como podemos ver acá, se pone el nombre con el que se almacena en el string. Entonces esto se va a almacenar en su respectivo campo. El ID en la columna ID, registro 1 en la registro 1, etcétera, etcétera. Y entonces esto se va a insertar como un insert into, solo que esto va a ser insertado desde Android Studio en la tabla parte C, como se repite, el table y el null column back lo declara Android Studio, y con la variable registro entonces se va a completar el proceso, y lo que va a hacer toda esta línea es, al momento que se ingresan los datos, va a borrarlos de los edit text. Esto no quiere decir que borre los datos, sino que solo va a limpiar las casillas para que podamos ingresarlo de una manera más cómoda, y va a tirar un mensaje que se declara con un toast, que va a decir se insertaron los datos. Ahora con el buscar, que sería obviamente en un botón, en un public void, un admin SQL open helper, que se declara con otro, que se declara con lo mismo, entonces que va a ir igualmente a la base de datos. Entonces aquí la variable principal sería el edit text, que está almacenado en el string. Esto quiere decir el ID. Entonces esto lo que va a hacer es que al momento que en esta casilla específicamente ponemos el número del ID, se va a activar todo este proceso. Entonces, que va a ser el cursor fila, que es donde se almacenan, en este caso, el ID. Por ejemplo, buscaríamos el 1, aparecería. El programa lo que tiene que hacer es buscar todos los registros contenidos en ese ID. Entonces, ya que se pone columna, tiraría error ya porque solo estaría prácticamente buscando los ID, y eso no tendría sentido. Entonces, el SQL lo declara en Android Studio por defecto. Entonces, que buscaría, como ya había dicho, todos los registros, del registro 1 al registro 9, que estén en la fila del ID. Y esto lo declara Android Studio del Selection Arts null. Entonces va a mostrar en fila en todos los edit text restantes, ya que el edit text 1 es donde se almacena el ID. A partir del 2 al 10, en los 9 restantes va a mostrar los datos almacenados en el respectivo ID. Por ejemplo, si se busca el 2 y tiene diferentes datos, en todos los edit text va a mostrar todos los datos que este contenga. Y un mensaje final que dice: no existe el registro por si por ejemplo se ingresa, la base de datos tiene hasta el 3 y se pone un registro 4, obviamente no va a existir ningún registro y va a tirar el mensaje solo en este caso. El actualizar sería casi igual que el insertar, se contiene en la base de datos registro con, y
se tienen los strings. Entonces, si se actualiza un dato, independientemente del edittext que sea, se va a almacenar nuevamente en la tabla parte C, donde el ID sea su respectivo ID. El word clause quiere decir que donde se actualice el ID que sea actualizado se va a guardar. Por ejemplo, actualizamos en el ID 1 y se actualizó un registro, entonces ese registro actualizado se va a guardar en su respectivo ID. No quiere decir que, por ejemplo, tengamos un edit text diferente al otro. Por ejemplo, para darme mejor a entender, esto lo que evita es que, por ejemplo, en el edit text 8 pongamos CPU y no le especificamos el ID. Lo que va a hacer es que si tenemos más registros, en todos los edit text 8 se va a cambiar. Y eso es lo que no se quiere evitar, ya que solo se quiere cambiar en un ID. Entonces, en los registros se hace esta sentencia. Si se actualizó, va a tirar un mensaje de se actualizó el registro, en caso contrario, no. Entonces, el eliminar es un poco más sencillo, ya que en la base de datos registro com va a tirar el edittext 1 y va a borrar los datos contenidos en el ID, en el string principal, que sería el edittext 1. Va a borrar los datos que estén contenidos en la tabla parte C, donde el ID que se ponga en el string principal sea el especificado, y va a borrar todos los datos, incluyendo el ID. Y si se eliminó, va a tirar este mensaje, se eliminó el registro, y si no, no se encontró el registro. Entonces, acá ya estaría todo, acá estaría el video del funcionamiento. Bueno, aquí está la tarea número 6 emulada en el teléfono. Entonces vamos a ingresar unos datos. Entonces primero la ID, que sería la número 2, y todos estos registros, que serían 9 en total, van a ser de partes de computadora, como se asigna en la tarea. Entonces primero sería CPU, monitor, mouse, teclado, acá, procesador, memoria, ventilador, cable USB, y finalmente luces LED. Entonces vamos a darle insertar. Se registraron, entonces vamos a buscar el registro número 2, que es el que acabamos de ingresar. Buscar. Entonces vamos a cambiar cable USB por tarjeta madre. Entonces le vamos a actualizar. Se ha actualizado. Ahora vamos con estos datos, vamos a ingresar otro para que se pueda ver la actualización. Acá en memoria vamos a poner memoria RAM. En vez de teclado vamos a poner baterías, y en vez de monitor, pantalla. Y acá CPU compacto. Entonces le vamos a dar, aquí está el registro 3, insertar. Vamos a buscar el 2. Entonces, perdón, el 2. Entonces, como podemos ver acá, tarjeta madre, se actualizó el registro que le habíamos hecho antes. Y el número 3, que sería el que acabamos de ingresar, CPU compacto.
Entonces vamos a eliminar este. Registro eliminado. Vamos a eliminar el 2. Y esto sería la tarea número 6. Gracias por su atención.